En un mundo lleno de preguntas, decidimos empezar por responder la más sencilla. ¿Cuál es el problema? En este podcast, Mabel González y Marisol Gómez hablan sin rodeos de conflictos, acuerdos y desacuerdos, de lo que no se cuenta y todos deberíamos saber. Bienvenidos a ¿Cuál es el problema? Un programa en el que cada 2 semanas abordamos las realidades más complejas del mundo y de Colombia. En este programa vamos a explorar una de las guerras más graves que existen hoy en el mundo, la que hay entre Rusia y Ucrania, que en su fase actual comenzó en el año 2022 y que no solo afecta a estos países, porque también se han involucrado en ella Estados Unidos y la Unión Europea de maneras distintas y en tiempos distintos. De hecho, han aplicado sanciones sin precedentes contra Rusia y han armado y equipado al ejército de Ucrania. Desde Bogotá, un saludo especial para mi compañera de podcast, Mabel González. Bienvenida, Mabel, y por supuesto, bienvenida a la audiencia que nos escucha en YouTube y en Spotify. Hola Marisol, así es, el 24 de febrero de 1922, Rusia comenzó lo que prometía ser una gran invasión de Ucrania. El presidente de este país, Volodymyr Zelensky, prometió y ha llevado a cabo una dura resistencia mientras las potencias occidentales condenaron a Moscú. Y como tú decías, este conflicto armado es una nueva y más grave fase, pero un conflicto que en cierta manera ya existía como tal en más baja intensidad. Y entre 2014 y principios de 2022, más de 14.000 personas ya habían muerto como consecuencia de choques violentos en las regiones del este de Ucrania. Varios puntos clave sobre este conflicto, Mabel. Según el derecho internacional, la invasión de Rusia a Ucrania fue ilegal. Juegan un papel importante las decisiones incompatibles sobre el estatus de las provincias del este de Ucrania y sobre el alineamiento geopolítico de este país. Pero además hay un asunto de fondo, la dimensión geoestratégica internacional, y es en este punto donde entra la rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa. Algunos centros de pensamiento y analistas consideran que la situación actual es de estancamiento estratégico y de guerra de desgaste, que puede durar muchísimos años. Nada bueno esto, por supuesto, si consideramos, Mabel, lo que esto significa en términos de víctimas y, por supuesto, también en términos de destrucción de infraestructura. Así es, Marisol. En estos momentos, en el terreno militar, Rusia sigue teniendo ventaja tecnológica y numérica, sigue controlando las regiones de Donetsk y de Lugansk, y ahora mismo su principal objetivo es la ciudad de Pokrovsk. Entre tanto, Ucrania mantiene o intenta mantener la defensa de esa ciudad. Ambas partes han intensificado la guerra de drones y campañas sistemáticas contra la infraestructura energética del adversario. Y mientras, en el terreno diplomático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado completamente el enfoque de este país hacia el conflicto y busca una solución diplomática. De una forma poco convencional, cabe decir, ya que llega a ese esfuerzo mediador con ideas muy preconcebidas sobre una posible solución, pero lo cierto es que hay un esfuerzo ahí del presidente Donald Trump para tratar de encaminar a las partes hacia una solución diplomática. Sí, en todo caso, en este momento las partes, si bien, digamos, se muestran dispuestas al diálogo, a tener conversaciones de paz, también tienen líneas rojas, líneas inamovibles. Por ejemplo, Rusia, que quiere que Ucrania reconozca formalmente la anexión territorial de partes del territorio ucraniano, y Ucrania, que no renuncia a los territorios que ha logrado recuperar. Estados Unidos, Mabel, no es el primero que busca una solución diplomática a este conflicto, lo ha hecho ya Turquía en las negociaciones de Estambul al inicio de esta guerra, que ya cumple 4 años prácticamente, y más recientemente con la primera reunión directa entre las partes en varios años, en mayo pasado en Estambul. Así es, y si miramos, si hacemos una mirada al resto del mundo, otros actores que han intentado, que han presentado propuestas, ideas, que han intentado de alguna forma mediar en este conflicto, han sido China, esa iniciativa conjunta Brasil-China de 6 puntos,
actores como Brasil en solitario, Arabia Saudí y desde luego la ONU. Ninguno de ellos, sin embargo, logró avanzar hacia las condiciones de un acuerdo de paz, aunque sí en acuerdos parciales como intercambios de prisioneros o accesos humanitarios. Pero una cuestión clave ahora son precisamente esas líneas rojas de las partes y frente a ellas los esfuerzos internacionales. Y yo diría que de fondo esa posibilidad de que esta guerra se mantenga de forma indefinida. Eso que se llama el empate mutuamente catastrófico, ¿verdad? En el que ninguna de las partes tiene la capacidad de ganar una guerra, pero tienen la capacidad de mantenerla por largo tiempo. Y aquí creo que surge una pregunta clara. Si bien las dirigencias políticas, tanto de Rusia como de Ucrania, pueden estar dispuestas a seguir luchando el tiempo que haga falta, ¿lo están esas sociedades? Porque hace un año el Wall Street Journal calculaba una cifra cercana a 300.000 soldados muertos de ambas partes, y eso sin contar los heridos, los civiles y toda la destrucción adicional. Y para hablar de este interesante tema, tenemos una persona extraordinariamente cualificada, Andrés Servi, que él es coordinador académico de CRIES, la Coordinadora Regional de Estudios Económicos y Sociales de América Latina, profesor universitario, analista de geopolítica internacional y activista por la paz. En el 2023, Andrés fue nombrado académico distinguido del Sur Global por la Asociación de Estudios Internacionales. Andrés, que conoce muy bien las realidades del este de Europa, ha publicado numerosos libros y el más reciente, Guerra y Transición Global, cómo se gestó la guerra en Ucrania y cómo nos afecta esa guerra. Andrés, bienvenido a ¿Cuál es el problema? Y gracias por estar con nosotras. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. No sé si decirles, dado que estamos en latitudes distintas, si decirles buenos días o buenas tardes, pero las saludo de todas maneras y les agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, Andrés. Y yo creo que para todos nuestros oyentes, tenemos oyentes a ambos lados del Atlántico, y algunos de ellos quizá estén muy informados, otros de ellos quizá no lo estén tanto. Y yo creo que sería muy útil escuchar de ti una explicación sobre cómo y por qué comienza esta guerra. Bueno, no sé si el tiempo nos va a alcanzar, pero bueno. Esta es una guerra que se inicia principalmente con el hecho de que cuando se desmorona la Unión Soviética, primero la creación de la República de Ucrania en el marco de la Unión Soviética a principios del siglo pasado, después de la Revolución de Octubre. Segundo, en función de esto, cuando se produce el desmembramiento, la implosión de la Unión Soviética, obviamente cada una de las repúblicas que constituyen la Unión Soviética aspira a tener una mayor autonomía, en algunos casos de una manera bastante radical, en otros casos sí entendiendo que pueden ser parte de un conglomerado postsoviético como lo es la Comunidad de Estados Independientes, donde muchas de esas repúblicas están participando. Pero en el caso de Ucrania, Ucrania siempre fue siempre ha creado como una situación excepcional. Primero porque sí, efectivamente, hay un componente nacionalista muy importante, que además ha estado vinculado históricamente con posiciones durante la Segunda Guerra Mundial de alineamiento con las tropas germanas que estaban invadiendo. Entonces, ese es el elemento que utiliza muchas veces, me adelanto a otras cosas, pero es el elemento que muchas veces saca a relucir Rusia de que es un gobierno pro-nazi, porque había mucha gente que todavía considera como símbolo de la resistencia ucraniana frente a Rusia a Stepan Bandera, que fue alguien que colaboró con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero esto es yéndonos mucho más atrás, podríamos irnos inclusive 1000 años atrás y decir que el origen de Rusia está en Kiev, cuando se cristianizó Kiev,
Pero vamos un poquito a la situación actual para no confundir demasiado a los oyentes. Concretamente, cuando se produce el desmembramiento de la Unión Soviética, Rusia trata de constituir esta comunidad de estados independientes y otros mecanismos que integren a las ex repúblicas, y Ucrania siempre mantiene como una posición de independencia, de autonomía, y mientras que la negociación con la OTAN a raíz del fin de la Guerra Fría plantea fundamentalmente que no va a haber una expansión de la OTAN a cambio de que Rusia acepte la incorporación de Alemania Oriental a Alemania. Eso parece que no ha quedado escrito en ningún documento oficial que respalde esta posición, sino que fueron conversaciones que se mantuvieron. Y lo cierto es que tenemos desde ese periodo una progresiva expansión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo objetivo fundamental era combatir, a enfrentar a la Unión Soviética. Una vez desaparecida la Unión Soviética, sin embargo, empieza una expansión incorporando países que antes pertenecían a la órbita soviética. Y esto llega a su extremo todavía en 2008, cuando la guerra de Rusia con Georgia fue básicamente en respuesta a la intención de incorporar a Georgia, atraer a Georgia a la OTAN. Y se refuerza a partir del 2014, en el caso de Ucrania, porque teniendo un gobierno electo que era prorruso, hay una especie de, el famoso Maidán, que es una especie de golpe de Estado, en donde el presidente electo tiene que abandonar su cargo y se constituye un gobierno más pro-occidental y menos prorruso. A raíz de eso, desde el 2014, bueno, en ese mismo momento aparecen dos temas fundamentales en la disputa entre Rusia y Ucrania, desde el punto de vista territorial. Primero, Rusia sí anexa Crimea, y segundo, empieza toda una tensión con respecto a los estados, justamente a lo que está en este momento son territorios ocupados como las oblas de Donetsk, Lugansk, en donde la población es fundamentalmente rusoparlante, y se firman unos acuerdos para que estos dos estados o provincias, si ustedes quieren, oblasts, se incorporen como repúblicas con cierta autonomía a Ucrania para garantizar la preservación de su lengua y de sus tradiciones rusas. Para eso se firmaron dos acuerdos de Minsk con la garantía de Francia y de Alemania, pero los acuerdos no, a pesar de que imponían un cese al fuego, no impidieron que siguiera una persecución de esa población por parte del gobierno ucraniano. Entonces, tenemos dos elementos fundamentales que empieza a percibir Rusia como una amenaza. Por un lado, la expansión de la OTAN, inclusive con la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN, con lo cual queda a las puertas en la frontera de Rusia, y es una amenaza existencial, yo diría, para Rusia. Y segundo, que los territorios rusoparlantes de Ucrania, y es muy difícil distinguir quién es ruso y quién es no ruso en Ucrania, porque la verdad que ha habido una mezcla muy importante, ¿no? En todo caso, esos territorios empiezan a plantearse que quieren la autonomía total, y esto desde luego produce toda una serie de reacciones desde el lado del gobierno ucraniano. Estos son los antecedentes. Entonces, saltémonos toda una serie de detalles. Los acuerdos de Minsk no se cumplen. Después se revela que en realidad era un mecanismo, eso lo confiesa la misma canciller Merkel que participó en esto, un mecanismo para dilatar en el tiempo lo que le hacía falta a Ucrania para poder armarse, para poder enfrentar a Rusia. Bueno, esa es una interpretación, pero sí está oficialmente planteada por la ex canciller Merkel de Alemania. El resultado es que llegamos, para saltarnos todos los detalles, llegamos finalmente a la operación especial iniciada por Rusia en el 2022, y esta responde a una serie de circunstancias muy específicas que tienen que ver con esta breve síntesis que he hecho de los antecedentes históricos. Rusia no quiere que la OTAN
entre en Ucrania. Rusia quiere preservar a los territorios rusoparlantes de cualquier tipo de amenaza. A esto también hay que agregar que había una persecución por parte del gobierno ucraniano de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es muy importante también en Ucrania. Y entonces estos dos elementos ya son parte de la argumentación a favor de la operación especial, que además implica primero esta gran avanzada inicial, una ofensiva muy fuerte de Rusia que casi llega a Kiev, y después como un aplacamiento de esta situación, y entramos en lo que se mencionó de un intento de acuerdo de paz en abril, si no me equivoco, marzo-abril del 2022, a los 3 meses iniciada la operación especial, promovida por Turquía en Estambul, en donde aparentemente sí se había firmado ya por parte del gobierno de Ucrania y del gobierno de Rusia un documento para avanzar no en el cese al fuego, sino también en un acuerdo de paz. Y en ese contexto tenemos que, frente a la posibilidad de que eso se concretara, Boris Johnson, el ex primer ministro de Gran Bretaña, vuela a Kiev y les dice a los ucranianos, ni se les ocurra firmar un acuerdo de paz con Rusia. Y eso también está, de alguna manera, evidencia de eso. Entonces, de ahí la guerra ya adquiere otro carácter, cada vez, yo diría, cada vez más radical, cada vez más drástico. Dicho esto, estamos llegando a este momento en donde persisten las reclamaciones de Rusia y las de Ucrania. Ucrania quiere que Rusia se retire, obviamente, de los territorios ocupados, y Rusia lo que plantea es que no va a devolver los territorios ocupados porque justamente la oblast de Donetsk y Lugansk se han convertido en repúblicas parte de la Federación Rusa con un referéndum y con una aprobación constitucional, por un lado. Y por otro lado, hay toda una reacción frente a que sigue habiendo un vínculo muy estrecho entre Ucrania, lo que Rusia llama el occidente colectivo y en particular la OTAN, y esto no lo va a admitir Rusia. Entonces, estos dos elementos son, yo creo, los que priman en términos de territorio, en términos del vínculo con la OTAN, y hay un tercer elemento que está presente con esta historia de desnazificación que planteaba Rusia en el gobierno y desmilitarización. Entonces, Rusia está muy clara, Putin está muy claro. No queremos a la OTAN, queremos que Ucrania sea un país neutral y los territorios que hemos ocupado ya se han incorporado a Rusia. Esto va en contra de los intereses ucranianos, obviamente, en donde el planteamiento es otro. Ya que llegamos a este punto de la guerra, hagamos un cese al fuego para poder preparar un acuerdo de paz. Rusia rechaza el cese al fuego, lo que quiere es un acuerdo de paz, y ahí hay también un punto de confrontación muy importante entre los dos países y una dificultad para sentarse a dialogar en una mesa de negociación. Esto en términos de los dos actores más importantes, pero veamos cuáles son, si me permiten un poco más de tiempo, cuáles son los otros actores relevantes. Desde luego, por un lado está la Unión Europea y la OTAN como tales respaldando financieramente y armamentísticamente a Ucrania. Por otro lado, como parte de la OTAN en su momento, está Estados Unidos, con un cambio ahora de posición bastante impredecible y ambiguo por parte del presidente Trump. Todos sabemos que hubo una conversación, una reunión entre Trump y Putin, que fue una gran sorpresa en Anchorage, en Alaska. No sabemos muy bien de qué se habló en esa reunión, pero aparentemente habían estado de acuerdo. Y después las cosas han ido cambiando y terminamos con que hace unos días no solamente la Unión Europea le impone sanciones, el paquete 19 de sanciones económicas a Rusia, que además han actuado en general más como un boomerang, más que en contra de la economía rusa, han pegado a las economías europeas, y Estados Unidos sí también impone una serie de sanciones para prohibir la venta de crudo ruso a otros países. Yo estoy haciendo una síntesis sin entrar en muchísimos detalles adicionales que habría que ver con esto. Bueno, este es el Gracias, estado. Andrés.
¿Perdón? Sí, es que me dio pie para una pregunta muy importante el ¿Cómo no? contexto y muy completo. Yo quisiera preguntarle, a propósito de esas iniciativas de mediación que han venido de distintos actores y ahora de Donald Trump, ¿usted qué posibilidades le ve al presidente Donald Trump de lograr que las partes firmen un acuerdo? Sobre todo porque recordemos la reunión que usted acaba de mencionar de Alaska. Además que yo tengo la impresión de que Trump frente a Putin tiene un respeto que no tiene frente a otros gobiernos y presidentes del mundo. ¿Qué posibilidad le ve usted a eso ahí, a la mediación de Trump? Bueno, primero sí, Trump tiene respeto por los que tienen poder. Y en este caso reconoce que Putin tiene poder como lo hizo recientemente en la reunión con Xi Jinping, que no fue como las reuniones habituales que él tiene con una especie de súbditos que son sus aliados, ¿no? Entonces, la reunión con Xi Jinping fue ahora, hace unos días, en Corea del Sur, a raíz de la reunión de la PEC. Bueno, pero esto es otro tema. Volvamos al tema Putin-Trump. Eh, yo creo que Trump tiene una visión muy empresarial, de su experiencia empresarial, de negociar a partir de posiciones extremas. Es decir, él plantea una posición extrema y después se sienta a negociar y bueno, logra un punto intermedio, ¿no? De acuerdo a su conveniencia. Pero aquí se enfrenta con un escollo muy grande y es que Putin no ha cedido un milímetro en las expectativas de Rusia con respecto a Ucrania, particularmente en lo que se refiere a la OTAN y desde luego también con respecto a la cesión de territorio y al posible cese al fuego como una etapa intermedia. Entonces estamos frente a dos posiciones encontradas. Putin ya ha dicho que es muy difícil conversar en este momento. De hecho, había planteado una reunión bilateral en Budapest que había facilitado el mandatario de Ucrania, Orbán, que de hecho ahora también va a Washington, y la reunión finalmente, primero se pospuso y al final Trump ha dicho que se cancela. Los canales de comunicación entre Rusia y Estados Unidos siguen abiertos. Eh, los intereses de Estados Unidos para Trump están por encima de los intereses de la Unión Europea y de la OTAN. Por lo tanto, él quiere que en todo caso cualquier conflicto en Europa lo resuelvan ellos sin que tenga que meterse Estados Unidos, porque la prioridad estratégica de Estados Unidos es la rivalidad con China. Y en ese contexto estamos en una situación de impas. Yo diría, no tanto en el frente de batalla, que ese es otro tema, sino en tanto de cuáles son las iniciativas diplomáticas que pueden llevar a un acuerdo de paz. En tanto, hay posiciones muy encontradas y muy difíciles de dar lugar o dar pie para algún tipo de plataforma común desde la cual construir un acuerdo de paz. Eh, pues efectivamente estamos en una situación de posiciones muy encontradas y si no, digamos, proyectándonos un poco hacia el medio plazo, digamos, no hacia el futuro a largo plazo, pero ¿cómo intuyes tú, Andrés, que conoces bien a las partes y conoces muy a fondo este conflicto? ¿Cuáles podrían ser las líneas fundamentales de un acuerdo que fuera mutuamente aceptable para las partes y que pudiera ir, si no un acuerdo final que ponga fin definitivo a la guerra, al menos estableciendo acuerdos parciales para la reducción de la violencia y más negociaciones en un momento posterior? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo intuyes que podría, qué puntos podría haber ahí? Yo creo que deberían llegar a un acuerdo, bueno, sobre la base, en eso sí creo que es importante recalcar que cualquier acuerdo debe basarse en lo que es en este momento la llamada línea de contacto, donde se desarrollan los combates. Hasta aquí se llegó por el lado ruso y hasta aquí se llegó por el lado ucraniano. Pero sobre esa base deberían acordar algo que es muy difícil para una parte o para la otra. Es decir, insisto, lo que deberían acordar es total, un compromiso de que la OTAN no va a estar en Ucrania y en eso Rusia no va a ceder. Por otro lado, en tanto Ucrania, respaldándose la Unión Europea, y la Unión Europea en general percibe a Rusia como una amenaza que eventualmente se va a expandir hacia Europa y por eso
Hay dos países que recientemente se han incorporado a la OTAN, como son Suecia y Finlandia. Entonces, hay percepción de cada una de las partes percibe al otro como una amenaza que en cualquier momento va a estar encima. Y en ese marco, establecer, yo insisto, una base para empezar a negociar es extremadamente difícil, aunque sí podría arrancar con el reconocimiento de los territorios ya ocupados por Rusia, incorporados a la Federación Rusa, y por otro lado, con un compromiso de Rusia garantizado de alguna manera que no tenga la participación de la Unión Europea, porque la idea de que las tropas europeas garanticen algún tipo de acuerdo de paz a los rusos no hay manera que se les plantee. Y entonces, en ese marco, no OTAN, acuerdo de paz, inclusive yo creo que el tema de la desmilitarización de Ucrania para Rusia es un tema más relativo, es básicamente que Europa no le siga proporcionando armas ni les dé la posibilidad de rearmarse. Y para Ucrania, lo que pasa es que también tiene una serie de problemas internos que tiene que resolver rápidamente, porque ya el plazo de la presidencia del presidente Zelensky se ha extendido más allá de lo que establece la Constitución, debería haber elecciones, hay un descontento en la población, un éxodo impresionante, porque no nos olvidemos también de otra cosa fundamental, que hay una asimetría no solamente en términos tecnológicos, militares, económicos entre Rusia y Ucrania, sino en términos demográficos. Muere mucha gente, pero Rusia está en condiciones de asimilar eso con mayor facilidad que Ucrania. Entonces, bueno, concretamente, yo creo que si se parte de lo que se propuso en su momento y se acordó aparentemente entre Trump y Putin en Anchorage, de que a partir de la línea de contacto se va construyendo un acuerdo de paz, no un cese al fuego, en donde se reconozca parte de una cesión de territorio por parte de Ucrania, pero a la vez Rusia le garantiza a Ucrania que no va a seguir avanzando. Digamos, estos elementos son la parte que me parece importante en algún tipo de negociación. Ahora, yo no sé si Occidente y Ucrania están dispuestas a aceptar algún tipo de compromiso por parte de Rusia de que no va a seguir avanzando. Y yo no sé si Rusia está dispuesta a aceptar por parte de Occidente, la Unión Europea particularmente, y la OTAN y Zelensky, que no va a haber una expansión de la OTAN. Si ambas partes creen en este tipo de situaciones que constituyen, en su percepción, una amenaza muy fuerte. Precisamente, Andrés, yo quería preguntarle, es que la Unión Europea ha entrado en una especie de rearme con más presupuesto de cada país precisamente para rearmarse en un intento por contener a Rusia. Eso viene, esa decisión de Europa de rearmarse, ¿es hoy nociva para una solución entre Rusia y Ucrania? Yo creo que es nociva para una solución entre Rusia y Ucrania y es nociva para la Unión Europea. Yo creo que un incremento del porcentaje del presupuesto nacional dedicado a gasto militar afecta otros programas y otras partes del presupuesto, particularmente en el área social, y lo estamos viendo en el sentido de que si se pone más plata para desarrollar armas o mantener un ejército, es menos plata para programas sociales y fundamentalmente para mantener el estatus de bienestar social que había logrado las sociedades europeas en general. Entonces, ahí hay una contradicción muy difícil para de solventar para Europa, y el esfuerzo de seguir impulsando un conflicto es contradictorio con lo que realmente se plantea en términos de las expectativas de sus respectivas poblaciones. Yo no voy a juzgar si eso es bueno o si es malo. Lo planteo porque efectivamente, como señalaba antes, las sanciones impuestas por la Unión Europea sobre Rusia
han tenido un efecto boomerang y han afectado fundamentalmente a las economías europeas. A tal punto que, bueno, a muchos analistas plantean con mucha claridad que este debate que se está dando en estos días de los fondos congelados de Rusia en los bancos europeos, de que se plantea que la Unión Europea los descongele para utilizarlos para armar o apoyar a Ucrania, más allá de que van contra el derecho internacional y que pueden acarrear una serie de consecuencias legales muy importantes, lo cierto es que responde, según algunos analistas, al hecho de que ya no hay más plata en Europa como para seguir inyectando en la guerra en Ucrania. Y de algún lado la tienen que sacar y esa es una plata que está ahí disponible, pero ya los belgas dijeron que son los que tienen el Euroclearing, creo que se llama, donde tienen esa plata, que no están dispuestos a aceptar la utilización de esos fondos, fundamentalmente porque eso puede implicar una serie de consecuencias legales muy fuertes para el sistema financiero belga, ¿no? Andrés, hemos mencionado antes, pero creo que merece la pena destacar que desde que esta guerra comenzó, de alguna manera, ha habido varios caminos en lo internacional. Podríamos mirar esto, a Rusia por un lado, miramos a Ucrania por el otro, Estados Unidos y Europa sumándose a las sanciones, armando el ejército ucraniano, etcétera. Vemos que ha habido desde el principio muchos países del sur global que condenaron la invasión como ilegal, pero que a la misma vez decidieron, por ejemplo, no adoptar sanciones contra Rusia, es decir, que han mantenido ahí un cierto margen de maniobra. Entonces yo tendría una doble pregunta para ti, y es ¿cómo se ve y cómo se ha visto esta guerra desde el sur global? Y segundo, ¿podrían países del sur global jugar un papel, por ejemplo, tú decías, garantías de seguridad para Ucrania que no involucren tropas europeas? ¿Podrían ser de otros países que puedan resultar más confiables para ambos? ¿Qué papel podría jugar el sur global, que ha tenido en muchos casos, muchos países, una postura bastante independiente en relación con este conflicto? Bueno, para empezar, el sur global, si consideramos dentro del sur global a China y la India, han sido un factor decisivo junto con Turquía y algunos países de la Unión Europea para mantener a la economía rusa porque han seguido comprando petróleo. Y esto ha sido parte de las tarifas que Trump le ha querido imponer a la India, que le asomó a China y que la respuesta fue no. Es decir, en el caso de la India, primero fue, bueno, sí, vamos a ajustarnos en la compra de crudo ruso y ahora están comprando de nuevo como antes. Y los chinos dijeron, bueno, vamos a dejar, no vamos a comprar petróleo que venga por vía marítima, pero tienen conexiones terrestres y hay un gran gasoducto y, por cierto, y un oleoducto que se está planteando entre Rusia y China. Entonces, el sur global como tal puede proponer, pero yo creo que no tiene el peso necesario todavía, a menos que esto fuera una iniciativa, supongamos, de los BRICS, pero Rusia está dentro de los BRICS, entonces es parte. La otra organización que podría proponer, pero no ha desarrollado esa capacidad todavía, es la Organización de Cooperación de Shanghái, pero Rusia es parte. Y así vamos analizando y se hace muy difícil pensar, a pesar de que sí ha habido, como se mencionó, intentos por parte de China y Brasil de promover algún tipo de acuerdo, Turquía misma, evidentemente, a pesar de que es miembro de la OTAN, pero el sur global como tal no ha estado en condiciones de hacer una propuesta que abra la posibilidad del diálogo entre las dos partes, porque fundamentalmente es eso. En este momento no hay diálogo. Zelensky y Putin aparentemente no van a hablar. Aunque yo recién vi un reel, que yo creo que son fake news, de que Zelensky estaba en conversaciones con Putin, pero me parece muy raro. Eso es parte de toda la desinformación que circula en las redes, ¿no? O puede ser que sí, no sé. En todo caso, yo creo que el papel de mediador para generar una negociación es el organismo que ha sido creado para eso, que son las Naciones Unidas.
pero las Naciones Unidas en este momento no tiene capacidad para hacer nada. En realidad, si nosotros analizamos la posición del secretario general de las Naciones Unidas, no solamente en el caso de Ucrania, sino también en el caso de Gaza, en el caso de otros conflictos, siempre tenemos muchísima retórica, mucha crítica, pero ninguna capacidad de efectivamente incidir sobre algún proceso de diálogo que lleve a un acuerdo de paz. Entonces, yo personalmente a corto plazo soy escéptico con respecto a esto. Me gustaría que fuera un conjunto de países del sur global los que intervinieran, pero dudo que esto se produzca. Y por otro lado, creo que, y ahí sí vamos al frente de batalla, lo que está sucediendo es que no sé cuánto más Ucrania militarmente va a estar en condiciones de resistir el empuje ruso. Aunque también está la gran pregunta si todas las sanciones que se le han impuesto a Rusia no van a afectar su economía al punto de dificultarle seguir avanzando. Pero eso es otro tema porque básicamente ahora la economía rusa es una economía de guerra orientada a mantener el esfuerzo en Ucrania. Entonces, me gustaría poner una nota optimista, pero me resulta muy difícil hacerlo si consideramos la realidad de la situación. Entonces, Trump, por ejemplo, Andrés, Trump que al final, ¿qué papel va a terminar jugando en esto? ¿La solución va a pasar por Trump necesariamente? Esa es una gran pregunta, yo creo que para mucha gente hoy, precisamente digamos, porque Europa está como una especie de sándwich, ¿cierto? ¿Realmente Trump puede hacer algo o usted ve que simplemente este es un conflicto que le está sirviendo para hacerse la fama de ser el próximo Nobel de Paz, si ese fuera el caso? Bueno, esa parte no está descartada. Cualquier cosa que pueda hacer para aparecer como el gran promotor de la paz lo va a hacer, dado su carácter narcisista. Pero yo creo que hablando más seriamente y no solamente en términos psicológicos, efectivamente Estados Unidos podría jugar un papel muy importante en promover la paz en la misma medida que se ha tomado distancia de la Unión Europea, de la OTAN y de un compromiso mayor con el gobierno de Zelensky en Ucrania. Pero para eso tiene que encontrar la manera de que las conversaciones que existen en este momento y que las hay entre Rusia y Estados Unidos sí empiecen a derivar hacia algún tipo de diálogo mucho más concreto que a su vez, tarde o temprano, va a tener que involucrar a Zelensky. Yo creo que el planteamiento debería ser muy claro en el sentido de que las dos partes en conflicto son el gobierno de Zelensky, Ucrania, si ustedes quieren, y Putin y Rusia por un lado y por el otro. Y ahí el que puede mediar como tercera parte podría ser Estados Unidos si realmente opera con la diplomacia necesaria como para poder sentar a estos dos rivales en algún momento y llegar a algún tipo de plan de paz que funcione. Porque hay planes de paz, propuestas de plan de paz por el lado de los europeos, acaban de sacar uno de 12 puntos, pero que venía con esta discusión sobre los fondos congelados, pero esos son puntos que no van a ser admitidos por Rusia. Entonces, realmente el papel de Estados Unidos podría ser un papel fundamental, pero también hay otro actor, a ver, que no habría que descartar, el papel de China. China es un socio, un aliado estratégico de Rusia desde hace 20 años, es una relación que se ha ido construyendo a pesar de que al principio había muchas rispideces, ahora realmente se consideran socios estratégicos, a pesar también de las asimetrías. Lo que pasa es que China mantiene una diplomacia extremadamente cauta, no se arriesga a nada que pueda revertir en su contra y en contra del plan de desarrollo que tiene previsto para los próximos años y de su plan también de ser un factor decisivo en lo que es la economía global y el sistema interno y la gobernanza global. Entonces, quizás yo no sé qué pasó en esa hora 50 minutos en que hablaron Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. No sé exactamente de qué hablaron. Muchas de estas reuniones nosotros no sabemos qué es lo que se habla. Sabemos una parte que después le dicen a la prensa, pero yo sospecho que algo sobre Ucrania han hablado
y que eventualmente podría ser un elemento que contribuya, dada la cercanía de China con Rusia y dado que mal que bien Estados Unidos sigue vinculado a la OTAN y a un cierto apoyo a Zelensky, que bueno, se llegue a crear las condiciones para el inicio de un diálogo con el apoyo de ambas partes. Pero esto es realmente pura especulación lo que estoy diciendo, porque hasta este momento no tenemos nada en concreto que apunte en esta dirección. Muchísimas gracias, Andrés. Yo si tuviera, vamos, si pudiera resaltar dos elementos, Marisol me seguirá de esta conversación, es la dificultad o imposibilidad de actuación de aquellos mediadores tradicionales que están pensados para jugar roles en situaciones de este tipo, como la ONU. Todos sabemos con mucha menos capacidad, bajo ataque presupuestario, ataque político, en fin, con enormes problemas. Dificultad también para los países del sur, aunque con iniciativas que han sido, y un papel en el que habría, digamos, en el que habría que valorar la posibilidad de lo que haga el presidente estadounidense Donald Trump y quizá, como decían, en esperando a Godot, pero en este caso esperando a China, ¿no? Y una posible digamos, un posible paso chino en esta dirección. En todo caso, un conflicto bastante intratable, como todos por otra parte, pero un conflicto con muchos asuntos importantes sobre la mesa y muchas líneas rojas que no va a ser fácil sortear. Yo creo que Sí, yo además diría, en un momento, perdón, no. no solamente Andrés, antes, después de lo que notaba Mabel, yo quisiera también pensar un poco en que realmente el tema de las líneas rojas es hoy todavía una gran dificultad porque Ucrania pues no está dispuesta a que Rusia pues diga que tiene que anexar cierta parte del territorio ucraniano, pero a la vez me pregunto cuál sería el líder mundial capaz de llevar a Rusia a decidir no avanzar en Ucrania y que, digamos, eso sea aceptable para Zelensky. Pero además, el papel de China, de Estados Unidos, finalmente, con tantos intereses por un lado de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo en medio de la competencia China-Estados Unidos por ejercer una parte importante del control en un nuevo orden mundial. Usted, digamos que usted lo ha planteado muy claramente, China, Estados Unidos podrán jugar un gran papel, pero la pregunta es si eso es posible. Creo que eso nos queda y lamentable también que la ONU tenga un papel tan pobre en los conflictos que está teniendo el mundo, empezando porque los líderes mundiales se la pasan regañando a la ONU y los que son voluntaristas como Trump terminan haciendo lo que quieren sin importar si la ONU existe o no existe. Creo que esa es La otra gran... regañan a la vez que minan sus capacidades, diría yo. Claro, ahora, Exacto, pero... estamos de acuerdo en esto en líneas generales. Lo que pasa es que hay un trasfondo mucho más complejo, bueno, que ya los analistas más académicos se meten a desglosar, y es que estamos en una transición del sistema internacional muy marcada entre lo que fue un sistema unipolar a uno multipolar o policéntrico, como les gusta llamar a los rusos. En todo caso, en donde hay un grupo de actores que trata de incidir sobre, en función de sus propios intereses, sobre la gobernanza global y establecer nuevos mecanismos para la gobernanza global. Estados Unidos ha ido perdiendo fuerza de alguna manera en el plano global. Bueno, hay toda una cuestión ahora con el dólar y la fortaleza del dólar. Por otro lado, China emerge como una gran potencia, pero también India con sus características está ahí y demográficamente es un actor muy importante. Y desde luego Rusia, que es un país que tiene una capacidad militar que inclusive no sabemos si no supera la de Estados Unidos, en el plano nuclear me refiero específicamente. Entonces, cada uno de ellos
va en función de sus propios intereses a la palestra internacional y cada uno de ellos trata de preservar su área de influencia y evitar la amenaza del otro o de otros actores sobre ellos. Fíjense que yo en esta descripción sí no considero como un protagonista desde el punto de vista geoestratégico decisivo a la Unión Europea, porque la Unión Europea, vamos a estar claros, es una bolsa de gatos. Entonces, los otros sí están apareciendo como actores importantes y definitivamente si estos actores lograran ponerse de acuerdo en el marco de la crisis del multilateralismo que justamente afecta a las Naciones Unidas, bueno, quizás habría una posible solución, pero eso está por verse, teniendo en cuenta además algo que habíamos conversado en términos del narcisismo de Trump, pero está la impredictabilidad de Trump. Uno no sabe, hoy dice una cosa, mañana dice otra, salió de una habitación y entró en la otra ya con otra idea. Entonces, es como un mundo muy desordenado, donde las instituciones que nosotros estamos acostumbrados a que funcionen de cierta manera para regularlo, poner cierto orden, no solamente las Naciones Unidas, los organismos financieros internacionales, en fin, la Organización Mundial del Comercio, etc. Todo está como en una especie de transición de crisis, algunos colegas lo llaman el interregno, otros lo llamamos, bueno, una policrisis que afecta todo el sistema internacional y que trae otros temas. Y bueno, y en ese marco, con ese trasfondo, es muy difícil pensar en soluciones bilaterales como estábamos acostumbrados en el marco de la Guerra Fría. La Guerra Fría se sabía, de este lado están los buenos, de este lado están los malos. Tomara uno la posición que tomara, pero eran dos. Ahora tenemos una multiplicación de actores con capacidad de plantear sus intereses de una manera distinta y a veces afectando totalmente cualquier tipo de balance o equilibrio de poder entre ellos. Sí, prácticamente en una especie de redefinición del orden mundial. Vamos a ver qué pasa entonces. Andrés, yo creo que nos ha ayudado mucho a comprender con esa explicación tan amplia sobre los antecedentes de este conflicto, lo que pasa ya que la mayoría de la gente no entiende, solo la gente muy cercana a Rusia y a Ucrania. Muchas gracias por acompañarnos a Mabel y a mí en este programa que habla sobre las tensiones del mundo y a todos nuestros oyentes en YouTube, en Spotify, pues los invitamos al próximo programa. De nuevo, Andrés, mil gracias por ayudarnos a comprender. Gracias, Andrés. Ha sido un verdadero lujo tenerte con nosotras para explicarnos, para hablar de estos temas tan complejos. Esperemos que sea la primera de muchas. Entonces, gracias. Y también gracias a todos nuestros oyentes por formar parte de este viaje y hasta el próximo programa. Nos escuchamos en Spotify y YouTube.